Buenas tardes, asesora. Me presento. Mi nombre es Jorge Félix Figueroa, matrícula 21024865. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo: Derecho Laboral Individual V2. Nombre del reto: suspensión, rescisión o terminación laboral. Nombre de la asesora: Carelia Hernández Arteaga. Y fecha de elaboración: 16 de agosto 2025. Introducción. En México, las leyes del trabajo buscan un punto medio entre el empleado y el empleador, dos figuras distintas pero interdependientes. Ahora bien, la relación laboral no es un camino siempre recto, a veces se detiene o llega a su fin. Cada uno de estos escenarios se rige por norma específica en la Ley Federal del Trabajo, lo que implica diferentes derechos y deberes. La suspensión es un alto temporal, la rescisión es un final unilateral con motivos válidos, ya sea por el empleador o el empleado, y la terminación ocurre cuando ambas partes acuerdan, el empleado decide o hay causas ajenas. El propósito de este texto es examinar tres ejemplos concretos del módulo educativo: la renuncia por voluntad propia de una empleada, la detención del trabajo por una crisis de salud, la falta injustificada de un empleado con contrato temporal. Al revisar cada caso desde lo legal, queremos ver cómo se aplican estas figuras en la vida real, destacando la ley que las sustenta y cómo se cuidan los derechos de todos en el ámbito laboral. Instrucciones. Lee con atención los tres casos que a continuación se describe y en cada uno deberás identificar si corresponde a una suspensión, rescisión o terminación de la relación laboral. Para el caso de rescisión laboral, deberá identificar a quién corresponde la responsabilidad, patrón o trabajador. Argumenta y fundamenta tus respuestas. Caso 1. Marta Maya Ramírez es empleada de la empresa Arcilla SPR de RL y actualmente se desempeña como ayudante general del campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio de 2020. El día de hoy, 19 de julio de 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos de la empresa su renuncia bajo los siguientes términos: Arcilla SPR de RL, presente, Morelia, Michoacán, 19 de julio de 2021. Por medio de la presente les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por terminado consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla SPR DRL, precisando que las condiciones de trabajo que con usted tenía pactadas eran las siguientes: mi fecha de ingreso, 1 de junio de 2020, desempeñando a última fecha el puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 170 pesos, con una jornada de trabajo comprendida de las 8 a las 17 horas del lunes a viernes, con una hora de descanso, y sábado de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que a la presente se me ha pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándoseme cantidad alguna por concepto de salario denegados, séptimo días, días festivos, aguinaldo, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SAR, ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal del Trabajo o de mi contrato individual de trabajo, agregando que durante el tiempo que presté mi servicio para ustedes no sufrí accidentes de trabajo ni contraje enfermedades profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por la cual les otorgo el más amplio finiquito conforme al derecho, ni más por el momento, y agradeciendo la oportunidad que me dieron de colaborar con su servicio, me despido de ustedes. Atentamente, Marta Maya Ramírez. La figura aplicable aquí es la terminación de la relación laboral por voluntad del trabajador.
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, un contrato se puede terminar si ambas partes acuerdan si el empleado decide irse. En este último caso, el empleador no tiene obligaciones, pero ofrecer un finiquito que incluye sueldos, aguinaldos, vacación y otros beneficios sin un plazo definido, no hay derecho a compensación si el trabajador renuncia voluntariamente. Esto también protege a la empresa de demandas futuras. Si la renuncia fuera por justificación, el patrón debería indemnizar al empleado. Caso 2. El Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 como contingencia sanitaria que implica la paralización de las labores del sector textil. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arco Textiles de México S.A.D.C.B.? Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo de 2019. En este caso, la figura aplicable es la suspensión temporal de la relación laboral. Cuando se declara una emergencia sanitaria, la Ley Federal del Trabajo establece que el vínculo laboral se suspende temporalmente. Durante esta pausa, el patrón deberá pagar una compensación equivalente a un día de salario mínimo por cada día de suspensión, hasta un máximo de un mes. Esto significa que el empleado no trabaja y no recibe su sueldo completo, pero sí un apoyo económico. Al finalizar la emergencia, el empleado vuelve a su puesto con las mismas condiciones del contrato. La ley busca proteger el empleado y la salud de las personas, evitando que los empleadores despidan a empleados como una medida fácil. Durante la pandemia 2020-2021, muchas empresas en México utilizaron esta ley, pero algunas no pagaron el mínimo legal y lo que llevó a que se presentaran quejas laborales. Caso 3. Armando Rosa Morales es empleado de la empresa Arcía S.P.R. DRL, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora en la cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre de 2021, tiempo que dura la temporada de corte de zarzamora. Es el caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el pasado 7 de julio de 2021 sin notificar o justificar ante la empresa el motivo de su ausencia hasta el día de hoy, 19 de julio de 2021. Por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inexistencias que corresponde y el día de hoy, 19 de julio de 2021, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. La figura aplicable aquí es rescisión de la relación laboral imputable al trabajador. Según el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, faltar sin justificar más de 3 días en 30 días puede terminar el contrato laboral sin responsabilidad para el empleador. El empleador actuó bien a informar sobre el cese, siguiendo el proceso correcto. El empleado no cumplió con su obligación de asistir al trabajo según el artículo 134. Por lo tanto, la empresa puede finalizar la relación laboral sin pagar compensación, solo cubriendo el trabajo. Si el empleado hubiera presentado una justificación válida, no se habría terminado la relación laboral. Conclusión. Al examinar estos 3 ejemplos, vemos cómo la Ley Federal del Trabajo gestiona diversas circunstancias en las que un vínculo laboral puede concluir o pausarse, velando por una justa correspondencia entre los derechos de los empleados y las atribuciones de los empleadores. En el primer ejemplo se apreció el cese voluntario del vínculo laboral, lo que evidencia que el empleado cuenta con la autonomía para dimitir sin que esto conlleve ninguna responsabilidad para el empleador. En el segundo ejemplo, la proclamación de una emergencia de salud pública, la interrupción de los vínculos laborales, lo que enfatiza las perspectivas protectoras de la legislación ante este escenario excepcional.
En el tercer ejemplo, la rescisión imputable al empleado dejó ver que la ley también estipula consecuencias cuando los trabajadores incumplen sus deberes. En síntesis, comprender estas figuras es esencial tanto para los empleadores como los empleados, puestos que permitan desenvolverse con seguridad jurídica ante la situación de dimisión, suspensión temporal o cese. De este modo se recalca la trascendencia de impulsar una cultura laboral que respete la normativa, lo que ayuda a forjar vínculos laborales más equitativos, firmes y balanceados. Gracias.